Dios nos dio todas las armas espirituales más que suficientes para derrotar cuando vengan las tentaciones. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Te doy a ti toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Gracias, Señor, por todo lo maravilloso y bueno que tú eres. Nos has ayudado, nos has fortalecido y aquí nos tienes de pie. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra y que siempre estemos puestos toda tu armadura y a la vez también que tu palabra nos llene nuestra mente y nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Pedro, capítulo número 5, versículo número 8. 1 de Pedro 5, 8. La palabra de Dios dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sabemos que estamos aquí en esta tierra y que no somos perfectos, que en cualquier momento podemos pecar y caer de la gracia de Dios. No podemos descuidarnos, eso sí. Estamos en una continua guerra contra nuestros enemigos, que son Satanás, el mundo y la carne, quiere decir nosotros mismos. Gracias a Dios que nos ha dado el poder para siempre salir en victoria. Le repito, gracias a Dios que nos ha dado las armas más que suficientes para salir en victoria. Ahora la pregunta sería: ¿cómo evitar y cómo resistir las tentaciones? Número 1, no dar ventaja a Satanás. La palabra de Dios dice que conocemos bien sus maquinaciones. Sabemos que nos va a venir a tentar y nosotros debemos estar listos para rechazar y soportar lo que sea. En 1 Corintios 7:5, hablando de los deseos de la carne de uno mismo, que de la propia concupiscencia que todo ser humano tiene, dice ahí en 1 Corintios 7:5, hablando dentro del matrimonio: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Sabemos nosotros que esta carne pide carne. Y cuando nosotros nos casamos, tenemos relaciones íntimas con nuestra pareja, ya sea con nuestro esposo, con nuestra esposa. Y lo que nosotros debemos tener siempre en la mente es que debemos sosegarnos en el afán de trabajar, esforzarnos mucho. Todo esto es bueno, pero la palabra del Señor nos recomienda que cumplamos nuestra tarea como varones, que hagamos nuestra tarea y que nos pongamos en mutuo acuerdo con la pareja para buscar a Dios, meternos en oración. Imagínese los problemas que va a venir en un hogar cuando la esposa le dice: ahorita no puedo tener intimidad contigo porque estoy orando, y el otro no, el otro quiere, o al revés. Entonces la palabra del Señor claramente está recomendando que se pongan de acuerdo para, dice, sosegadamente buscar en oración a Dios, y luego pues júntense. Lo que tenemos que hacer es desechar pensamientos que nos lleven a pecar. Usted sabe la mente que tenemos. La mente viaja a ni sé cuántas millas por hora y nosotros debemos aprender a controlar. Cuando vengan los pensamientos negativos, cuando vengan los pensamientos que nos impulsen a pecar, debemos pedirle al Señor que nos llene de su palabra. Debemos evitar toda tentación. Debemos tener intimidad con nuestra esposa, usted que es varón,
o su esposo, usted que es mujer. Y pedirle a Dios con todo el corazón que nos ayude a controlar todos nuestros deseos, todo lo que hay aquí. Nosotros tenemos una pelea todos los días con el que vemos en el espejo. Es con él tenemos que pelear más, porque siempre está exigiendo muchas cosas. Ya ve que en muchas de las ocasiones uno dice, me voy a poner a orar, voy a buscar el rostro del Señor, pero ahí viene cualquier cosa que nos atrae y damos más espacio y cabida a esas cosas que buscar el rostro del Señor. Todas estas cosas tenemos que evitar. Por eso debemos abstenernos también de estar mirando en el internet páginas que no tienen sentido. Ya ve que hasta para vender un automóvil prestan una muchacha ya casi sin ropa. Bueno, en los comerciales que antes veían, no sé cómo estará ahora. Y todas estas cosas nos inducen a imaginarse muchas cosas. La gente empieza a maquinar en su pensamiento muchas cosas. Oh, yo quisiera estar con el fulano o con la mengana y así por el estilo. Hay que pedirle al Señor que nos llene nuestro pensamiento, nuestro cerebro de ideas correctas, de ideas buenas. Y así le vamos a derrotar al enemigo. Porque Él nos va a venir a bombardear vez tras vez en la mente. La mente es del terreno de batalla donde están Satanás librando las batallas más tremendas que nosotros tenemos. Y ahí que tenemos que llenar nuestra mente con la palabra del Señor. Debemos tomar el modelo de Cristo Jesús. Él fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de 40 días, 40 noches, vino el tentador y le tentó. Pero el Señor, con la palabra, lleno de la palabra, lo derrotó. Satanás es un enemigo derrotado, pero siempre va a estar ahí tratando de que usted y yo pequemos. Y debemos pedirle al Señor que nos ayude a controlar nuestra mente. Y cuando vengan pensamientos negativos, conflictivos, inmediatamente les desechamos. Inmediatamente le tiramos a la basura. Y decimos, eso no vale. Usted puede controlar su mente. Usted puede llenarse de cosas bien hermosas su mente. De ahí que el consejo de la palabra del Señor es que necesitamos estar firmes en la fe y entender que a otros también están siendo tentados, pero soportan. Nosotros también tenemos que aprender a luchar y desechar las malas ideas, los malos pensamientos. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Tengo que aprender a considerar a los demás. No vivo solo en este mundo. Y ni soy perfecto. Y en Gálatas capítulo número 6, versículo número 1 dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No nos juzguemos el uno al otro. Hay gente que juzga, que rápidamente extiende su mano y señala. ¿Por qué no se analiza primero a sí mismo y se da cuenta qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que ha hecho? Y no critique a los demás, no juzgue a los demás. Es fácil juzgar, es fácil criticar. Pero uno tiene que, como dice, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Es que la persona que está siendo juzgada, a lo mejor llega el momento que ellos nos van a juzgar a nosotros. No nos juzguemos el uno al otro. Acuérdese que cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, trajeron a esa mujer, dice, que fue hallada en el acto mismo del adulterio.
y le trajeron delante del Señor y le dijeron, según ella tenía que morir. Y el Señor Jesús, ¿qué es lo que hizo? No dijo nada, no habló absolutamente nada. Lo que hizo fue agacharse y comenzó, no sé, a escribir en la tierra, no sé qué cosas escribió. Y simple y llanamente lo que dijo él es, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Es fácil lanzar la primera piedra, es fácil lanzar la piedra a los demás, sin darse cuenta de las acciones que nosotros hemos hecho. Y dice la palabra que de uno en uno empezaron a irse. Y el Señor le dijo a la mujer, ¿dónde estaban todos los que te acusaban? Y le dice, ni yo tampoco te acuso. Anda, levántate, vete y no peques más. Qué respuesta tan hermosa del Señor. Eso nosotros debemos considerarnos a nosotros mismos. Ninguno de nosotros es perfecto. Y qué lástima que las iglesias se dividen por comentarios ajenos a la voluntad del Señor, por comentarios que la gente hace. Y lo peor del caso, que el enemigo es tan astuto que comienza a poner en la mente de las personas como algo cierto. ¿Cuántas acusaciones se levantan especialmente hacia el siervo de Dios? Que si ya se puso una camisa nueva, ya empieza la crítica. Peor si se compra un traje nuevo, peor más. Y si tiene un carro de marca, olvídese la crítica inmediatamente. Me acuerdo en cierta ocasión, fuimos a tomar un helado con mi señora y mis hijos. Y dice que pasó un hermano y nos miró. Y su comentario fue el siguiente. Mira dónde fueron a parar mis diezmos. Uno como hombre o mujer pública está expuesto a que nos critiquen, pero nosotros tenemos que llenarnos del Señor, no caer en tentación, no juzgar a los demás, y nosotros tenemos que seguir adelante sin juzgar a las demás personas. Cuánta falta hacen las iglesias que hay ese espíritu de restauración y no de condenación. Cuánta falta hace que en las iglesias se levanten hombres y mujeres llenos de justicia, del amor del Señor, y que en vez de criticar y juzgar, sirvan para levantar, sirvan para restaurar. Justamente la iglesia debe ser ese centro donde donde recogen a los heridos para calmarlos, para sanarlos, y que luego comiencen a vivir una vida diferente en el Señor. Uno no puede criticar a nadie. Muchas de las ocasiones fácilmente la gente puede hablar y criticar y decir algo sin saber de dónde. Y uno no puede sentarle de uno en uno a explicarle la situación, cómo fue, qué pasó, de dónde vino tal recurso, tal dinero. Pero hermanos, así es la vida, así está el mundo. Así están las cosas que tenemos que enfrentar. Pero si usted y yo nos volvemos al Señor y tomamos este consejo de la palabra Señor, vamos a resistir la tentación, vamos a hablar bien de los demás. Y vamos a demostrar el verdadero amor que Cristo Jesús ha puesto en nuestros corazones. Recuerde, en nuestras iglesias debe haber más restauración que condenación. Debe haber levantamiento antes que crítica. Sobre todo debe estar el amor de Dios. Porque dice inclusive la palabra del Señor que el amor del Señor cubre tanta cantidad de pecados. Cada día nosotros tenemos que orar y pedirle a Dios que nos ayude no a criticar, sino a levantar, no a juzgar, sino a restaurar. ¿Qué es lo que más tengo que hacer? ¿Cómo resisto la tentación y la prueba? Orando. En Mateo 6:13, en la oración modelo nos dice, y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. En Lucas 22:40 dice que cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación, cuando el Señor ya estaba próximamente a dar su vida. Que lo que tenemos que hacer es todo el tiempo orar, pedirle a Dios que nos ayude. Uno no sabe las tramas del enemigo, uno no sabe las cosas que tenemos que enfrentar, pero necesitamos de estar orados, necesitamos de estar firmes en la fe para resistir. Recuerde que la oración es un arma poderosa. Necesitamos orar, necesitamos tomar este recurso, esta arma que tenemos. Antes de dar el primer paso, pida la dirección a Dios. Sigamos el ejemplo de Cristo. No actuemos nomás porque así nos pide el cuerpo o actuemos porque así debe ser. No, pidámosle la dirección al Señor. Recuerde que la palabra de Dios nos recomienda orar sin cesar. Quizás usted ha escuchado esto en alguna ocasión que tenemos que estar orando, pues manténgase orando. Y hay que seguir orando hasta que cuando Cristo venga. Cada día nosotros tenemos que aguantar y soportar cualquier cosa que venga y pedirle a Dios que salgamos ilesos de la pelea. ¿Y cómo tenemos que hacer? Es orando. Imagínese un momentito que alguien viniera y le hiciera una proposición indebida que no está tan clara. Y usted le diga, pare un momentito, espere, déjeme orar primero para buscar el rostro del Señor y ver si es la voluntad de Él. Le van a decir que usted es fanático, religioso, loco, pero usted está haciendo lo correcto. Tenemos que orar. ¿Qué más tenemos que hacer? Es que cuando venga la tentación tenemos que buscar una vía de escape. Por algún lado podemos escapar. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay que buscar una vía de escape. No, hermanitos, uno tomara tiempo para contarle tantas cosas que ha vivido, que ha pasado. Pero no tiene sentido traerlos a la memoria. ¿Por qué? Porque gracias a Dios no pasó nada, pero sí hubo pruebas, sí hubo tentaciones. Pero el Señor nos ha ayudado hasta aquí y aquí estamos y podemos con nuestra frente en alto ir donde quiera sin ningún problema. Nadie se levantará ni a criticarnos, ni a juzgarnos, ni a hablar de uno mal. Aunque le critiquen, aunque nos tenten, aunque nos critiquen y nos digan cosas malas de nosotros, tenemos que avanzar. Tenemos que buscar esa vía de escape. ¿Por qué, hermanos? Uno dice la palabra del Señor que Él es fiel. Primero, no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Y segundo, dice que también juntamente con la tentación nos dará la salida para que podáis soportar. Como dicen, mejores digan que aquí corrió, que aquí quedó. Hermanos, nosotros siempre tenemos que tener en mente que hay solución. Puede haber un no bien rotundo en nosotros. Si se trata de mentir, no a la mentira. Si se trata de robar, no al robo. Si se trata de tener relaciones ilícitas con una otra mujer, no. No, no y no. Para eso el Señor nos dio nuestra esposa. Para eso el Señor a usted, hermana, le dio su esposo. Porque el Señor conoce, sabe de nuestra condición y sabe que no podemos aguantar mucho tiempo
sin tener relaciones íntimas. Y justamente lo que dijimos en el primer punto, justamente hay que ponerse de acuerdo. Porque el Señor sabe todo lo profundo de cada uno de nosotros. Y hay vías de escape. Podemos claramente decir no. Hermanos, si yo le platicara algunas cosas, a lo mejor usted no me creería, pero sucedieron. Y le doy las gracias al Señor que hasta aquí, le repito, puedo pararme con la frente en alto y decir gracias, Señor. Tú me libraste. Hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé siempre esa oportunidad, ese dominio propio para entender dónde está la salida, para ver dónde podemos ir, a dónde podemos refugiarnos, qué podemos hacer. Usualmente la recomendación es cuando usted está recibiendo un bombardeo, un ataque del enemigo, en cuestiones de que usted sea infiel con otra hermana, si usted es varón, o otro hermano, si usted es mujer, es poder conversar con alguien y decirle: esto me está pasando. Ayúdame a orar. Por favor, no caiga en tentación, no caiga en pecado, no peque. Quizás muchos dirán: pero Dios nos puede perdonar. Seguro que sí, Dios nos va a perdonar, pero las consecuencias van a quedar ahí. ¿Cuánta gente por pecar ha caído de la gracia del Señor y nunca más se pudieron levantar? Grandes predicadores, tremendos hombres y mujeres de Dios que el Señor les usaba y quería usarlos, terminaron así, fríamente, sin obtener todo el potencial, sin desarrollar toda la bendición que Dios quería darles a ellos. Justamente, ¿por qué? Porque no tuvieron la oportunidad o no quisieron tener la oportunidad y no buscaron una vía de escape. Por algún lado podemos escapar, por algún lado podemos irnos y no caer en tentación. Recuerde que para usted, varón, siempre ha habido palabras como que no eres varón. Y uno puede decir: porque soy varón, porque soy hombre, me voy. Esto no es para mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es pedirle a la ayuda al Señor Jesús. Él nos conoce, Él sabe lo más profundo de nuestros corazones. Él sabe hasta dónde podemos aguantar, hasta dónde podemos resistir. Y francamente, sin el Señor no podemos hacerlo. Él es el que nos ayuda. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En el libro de Hebreos capítulo 2, versículos 16-18 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor nos va a ayudar. Clamemos al Señor en esos momentos de tentación, en esos momentos de prueba. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé fuerza y fortaleza, como le decía hace un momento, para escapar. El Señor sabe nuestras debilidades. Él tomó la naturaleza suya y mía, carnal, con todos los defectos, con todas las debilidades. Pero Él aguantó, Él resistió todo. Usted dirá: pero en ningún momento en la Biblia está diciendo que Él fue tentado para tener sexo o algo por el estilo. Cuando el enemigo, Satanás, le dijo al Señor: mira todo el mundo, esto te daré si postrado me adorares.
Le estaba ofreciendo fama, sexo, de todo. Todo lo que el mundo puede ofrecer le estaba ofreciendo. Y el Señor no sabe nuestras debilidades, sabe que somos débiles, sabe que podemos caer en la tentación. Que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos ayude. El Señor Jesús mismo dice, clama a mí y yo te responderé. Y hermanos, aquí tengo algo para contarle. En cierta ocasión fui a unas clases que tenía del seminario, bien lejos de donde yo vivo. Y cuando estaba en el hotel, después que había pasado todas las clases, tenía toda la noche, desde las 7 de la noche para adelante. Y ahí vino claramente la voz del enemigo que me dice, Oscar, aquí nadie te conoce. Aquí puedes hacer lo que tú quieras. Nadie sabe quién tú eres. En ese hotel había bar, había máquinas de juego, había de todo lo que el mundo ofrece. Y fácilmente uno podía ir y meterse ahí pero dije, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que hice es doblar rodillas y pedirle a Dios que Él me ayude. Y el Señor me ayudó. El Señor me fortaleció. Salí a cenar y no tuve ningún problema y regresé y descansé y al otro día fui de nuevo a clases. Recuerde que Él nos enseñó a hacer cuando viene la tentación. No peleemos solos. Pidámosle la ayuda a Dios. El Señor está dispuesto a ayudarnos, a socorrernos en ese momento de prueba. Y como decía, velad y orad, sed sobrios y velad. Tenemos que velar siempre estando vigilantes. En Marcos 14:38 el Señor les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Como alguien dijo, hay que aprender a dormir con un solo ojo. Estar vigilante. El enemigo no duerme y nosotros tenemos que dar la buena batalla de la fe. Jamás nos descuidemos. No somos perfectos, estamos en este mundo y tarde o temprano la tentación va a venir. Y tenemos que estar firmes en el Señor para resistir lo que sea. Recuerde que dice el Señor mismo en su palabra, dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos entender claramente eso. Que estamos todavía en este mundo, en esta tierra, y estamos viviendo en esta carne y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Que nos sorprenda la tentación, que no nos agarre desprevenidos. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Es haciendo siempre lo bueno, procurando siempre hacer lo bueno. En 2 de Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. No se canse de hacer el bien, siga haciendo el bien. Así, mientras usted más ocupado esté, menos tiempo va a tener para caer en tentación. Para ser tentado necesitamos estar obrando, haciendo cosas buenas, sirviendo al Señor con gozo, con alegría, dándole todo el honor, toda la gloria que le corresponde. No deje de hacer lo que siempre hacía, visitar a los presos, visitar a los enfermos. Ya esto de la pandemia ya pasó, ahora es tiempo de volver a actuar, de volver a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y así vamos a evitar la tentación. Ya sabe usted discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Ya no puede decir, no, es que yo soy un jovencito, una jovencita que no sé ni entiendo nada del mundo. Eso no es cierto. Especialmente ahora con toda la información que hay en internet, la gente sabe y se empapa de todo. Nadie puede decir, yo no supe esto, yo no sabía esto. Es de conocimiento público.
Tenemos que aprender a vivir para el Señor y también aprender a vivir y servir para los demás. Recuerde que Dios nos ha dado palabras que nos ayudan a soportar. Dice soportar, resistir, evitar, escapar, huir, esquivar, dejar, renunciar a todo. Podemos resistir, podemos hacerlo, pero nunca se olvide, pídale que le ayude el Señor. Sin el Señor, sin la ayuda de Él, olvídese, estamos fulminados. Que Dios nos ayude a evitar caer en tentación. Y cuando venga la tentación, tener el suficiente dominio propio para decir no y escaparnos. Y tenemos que pedirle a Dios que no solo nos ayude a nosotros, sino que también ayude a todos los hermanos y todas las hermanas. Y que aprendamos a amarnos unos a otros como el Señor nos manda en su palabra que lo hagamos. Recuerde que el Señor también dice aquí en 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tenemos todas las armas espirituales que Dios nos dio, tenemos todo al alcance, podemos salir en victoria. Así es que cuando venga la tentación, usted busque rápidamente ayuda y busque rápidamente una vía de escape. Busque el rostro del Señor, ore y manténgase firme en la fe. Vamos a orar. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia a pedirte por alguien alguno de tus hijos, de tus hijas, que en este momento está atravesando una tremenda tentación. No sabemos de qué estilo, no sabemos de qué clase ha venido, pero lo que sí sabemos es que tú le puedes ayudar. Señor, que esta palabra que tú me has dado sirva de aliciente, sirva de apoyo, sirva de ayuda cuando nosotros estemos pasando alguna lucha, alguna prueba, entendiendo claramente que tú estás para ayudarnos. Ven, Señor, y socórrenos, por favor, porque solos no podemos hacerlo. Necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu fortaleza, necesitamos de tu ayuda, Señor, para mantenernos firmes y estables. Te pido que tú vayas y bendigas a los pastores, a los líderes, que los levantes, que pongas un vallado de protección sobre ellos y que cualquier comentario conflictivo negativo hasta ahí quede. Señor, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por todo lo maravilloso y bueno que tú eres, papito del cielo. Gracias por darnos toda la armadura, todas las herramientas para soportar cualquier tentación, permanecer firmes, justos, esperando la venida de tu Hijo Jesús. Te agradezco por todo lo que tú nos has dado y por todo lo que tú has hecho en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo se y vaya con cada uno de nosotros. Amén.